bienvenidos, bienvenidas a este espacio de formación que refiere a la materia la cual vamos a compartir durante estos próximos meses, que se llama Prácticas y Dinámicas de la Economía Comunitaria. Mi nombre es Valeria Mutubarría Lazzarini, yo los voy a estar acompañando durante el transcurso de los próximos meses y quería contarles inicialmente qué fue lo que motivó en su momento que yo abordara o investigara y analizara este tipo de prácticas de la economía comunitaria. Corría el año 2009, estábamos pasando en América Latina, en nuestra América, procesos realmente muy interesantes a nivel políticos, económicos y sociales, en donde la economía comunitaria, una economía que fue realmente invisibilizada, deslegitimada y no tomada en cuenta por siglos, comienza, digamos, a aparecer en discusiones y debates que traía la sociedad de distintos países nuestroamericanos, como ser Bolivia, como ser Venezuela, como ser Ecuador, y poniendo, digamos, esa economía comunitaria como una economía que generaba riqueza y que generaba distintos, digamos, circuitos económicos, ¿no? Para la reproducción de la vida de esas comunidades. Y esos debates que se empiezan a dar en el marco de asambleas constituyentes o en el marco de debates de cómo llevar adelante un plan de desarrollo en distintos países de América Latina, la economía comunitaria estaba ahí, ¿sí? Puesta y visibilizada y en un debate en el cual esa economía comunitaria debía ser parte de estos programas de desarrollo que impulsaban gobiernos que llegaban, ¿no?, al poder, a la cabeza de el presidente de Bolivia, Evo Morales. Entonces, me preguntaba y nos preguntábamos conjuntamente con el compañero que comenzamos a investigar en ese momento, ¿y cómo surgió esta economía comunitaria en nuestra América? ¿Por qué es tan importante hoy que esta economía comunitaria sea tomada, digamos, y analizada en el campo de la economía social, solidaria y popular? ¿Qué de esa economía comunitaria hoy nuestras prácticas en el campo de la economía social, popular y solidaria toman? ¿Qué siguió viviendo a partir de la conquista, ¿no?, de estas prácticas? Así que bueno, comenzamos el año 2009 un estudio exhaustivo de lo que fue la economía comunitaria en nuestra América, puntualmente en América del Sur, y a ver, bueno, cómo había surgido, cuáles eran los aspectos centrales de esa economía comunitaria. Tuvimos la oportunidad en ese momento de acompañar algunos procesos, como fue cuando se eligió la nueva Constitución Política del Estado en enero del 2009 en Bolivia, ¿no? Para ir a observar, para ir a compartir con compañeras y compañeros que estaban trabajando en la temática, cómo esta economía comunitaria, digamos, era introducida en las cartas magnas en ese momento en nuestra región. Pasó después lo mismo con Ecuador, también pasó en Venezuela. Bueno, y claramente después ver qué pasaba en nuestro país. Pero surge la necesidad de ver nuestras raíces, de ver esa economía que se viene de las raíces latinoamericanas, que había sucedido y con qué fuerza hoy estaba volviendo, digamos, a ser, digamos, el centro de varios de los programas y proyectos y planes de desarrollo de algunos de los países nuestroamericanos, y en el campo de la economía social puntualmente qué podíamos ver de esas prácticas ancestrales. Entonces, ahí me surge esa necesidad, ¿no?, de empezar a indagar esa economía comunitaria, y en el marco de esta maestría que tiene que ver con la economía social, comunitaria, solidaria, poder compartir un espacio de formación que tiene que ver con revalorizar estas prácticas de economía comunitaria, ¿sí? Considerando como la perspectiva histórica como algo central, ¿no? A ver, si bien uno puede analizar y caracterizar esta economía comunitaria, donde la comunidad es el centro, donde el trabajo es colectivo, el trabajo es una actividad integradora, ¿sí?, y de generación de riqueza colectiva, donde hay una redistribución de los recursos, donde hay prácticas de políticas que son democráticas, donde en el centro, digamos, de toda actividad que lleva adelante esa comunidad, la reproducción de la vida es lo que guía, ¿sí?, esas prácticas.
cómo esas comunidades se van conformando, ¿sí? Estamos hablando de la economía comunitaria que tiene un anclaje en los pueblos originarios y ancestrales. Bueno, cómo se fueron organizando esas comunidades, cómo fueron esas comunidades, digamos, vinculándose con otras y cuáles fueron, digamos, los sistemas más complejos a los cuales llegó la economía comunitaria en su, digamos, en su mejor momento, que en el caso de América Latina tenemos el Imperio Inca y como centro, digamos, de poder el Cusco, ¿no? Bueno, vamos a ver, digamos, en esta materia y en este recorrido de la economía comunitaria, cómo son las características ancestrales de esta economía comunitaria, cómo nos interesa verlo de una perspectiva histórica, qué sucedió en los inicios, cómo se fue conformando y consolidando esa economía comunitaria desde hace siglos, qué pasa en el periodo de conquista y colonización con esa economía comunitaria, cómo irrumpe, ¿sí? Ese proceso de conquista y colonización en nuestra América, cuáles son, digamos, los efectos que tiene, cómo es que supo la economía comunitaria sortear y seguir, digamos, sosteniéndose a pesar de lo sucedido. Luego nos interesa también en esta materia abordar cuáles son las perspectivas y las distintas, digamos, escuelas y disciplinas que han escrito algunos aspectos en relación a la economía comunitaria o cómo es vista esa economía comunitaria. Y en eso también problematizar el tema de las fuentes, ¿sí? Porque al ser la economía comunitaria, digamos, prácticas que tienen que ver con una transmisión oral, ¿sí? Más que escrita, y también una simbología, bueno, ¿cómo es que podemos hacernos de documentos para poder analizar esa economía comunitaria? Y cuando vamos a revisar, digamos, a dónde podemos encontrar, aunque sea en las lenguas, de dialectos de esas economías, de esos pueblos originarios, y nos encontramos con muy poca, prácticamente nula información escrita, y sí, transmisión oral y símbolos, ¿no? que nos dejaron esos pueblos originarios, que uno si puede transitar el Tahuantinsuyo u otros centros religiosos económicos y políticos y sociales de la economía comunitaria, se encuentran, ¿no? Esa simbología. Pero luego encontramos escritos de quienes vinieron a conquistar nuestro continente. Entonces, bueno, ¿cómo veían los conquistadores y en esas crónicas, que era lo que visualizaban y cómo caracterizaban a los pobladores y a esa economía comunitaria, ¿no? Entonces vamos a transitar todo un proceso de vislumbrar qué decían esas crónicas, ¿sí? Con lo cual nos vamos a encontrar con que eran, digamos, caracterizadas como economías primitivas, como que las personas eran salvajes, y bueno, y después lo vamos a profundizar a lo largo de la materia, y había una construcción del otro en relación a, bueno, no tenían religión, no tenían economía, no eran complejos en su pensamiento, y sin embargo, cuando nos adentremos en el análisis de esa economía comunitaria, la historia cuenta y muestra todo lo contrario. Pero bueno, es importante conocer las distintas visiones y cómo la ciencia o cómo las distintas perspectivas fueron analizando esa economía comunitaria, que muchas tienen que ver con tomar esas crónicas de conquistadores que, bueno, vienen de los países centrales, ¿no? Bueno, entonces vamos a estar viendo esas perspectivas, vamos a estar analizándolas, problematizándolas. También vamos a poner especial interés en cómo desde América Latina, desde hace unas décadas, que tiene que ver con también revalorizar estas prácticas, se empieza a cuestionar desde dónde miramos nuestra historia y nuestra economía. Entonces, también vamos a proponer distintas miradas y abordajes, ¿no? Bueno, ¿desde dónde debemos mirar la economía comunitaria? ¿Desde los autores de países centrales o de autores que son nuestroamericanos, ¿no? Y que tienen una determinada construcción del conocimiento y de esas prácticas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a también estar viendo esos aspectos. Luego nos vamos a adentrar en lo que son
cómo esa economía comunitaria, además de cómo la aborda la ciencia, ¿no? Y las distintas perspectivas y las disciplinas, cómo es que esa economía social se institucionaliza, tanto desde las bases como, por ejemplo, a través de que la economía comunitaria llegue a ser parte importante de una constitución o parte importante de las políticas públicas, ¿sí? O cómo los organismos internacionales, por ejemplo, las Naciones Unidas, ven esa economía social. Eso nos va a dar la pauta de cómo se fueron institucionalizando esas prácticas y qué sentidos hay de esas prácticas en los gobiernos, en las asambleas constituyentes, en una resolución de un organismo internacional, en qué periodo surgieron y qué efectos tuvieron también. Y luego lo que nos interesa para ir finalizando la materia es, con todas esas herramientas que fuimos viendo, la historia, desde qué abordajes, qué autores las trabajaron, cómo el gobierno, o los gobiernos o los estados dieron cuenta de esa economía comunitaria, qué instrumentos de políticas públicas tenemos. Vamos a finalizar compartiendo para nosotros cuáles fueron los aspectos que permitieron que esa economía comunitaria, a lo largo del tiempo y a pesar de todos los procesos que pasó, siga hoy, digamos, viva en muchos de nuestros países nuestroamericanos, en unos más que en otros. Uno va a Bolivia, uno va a Ecuador, uno va a México, uno va a Colombia, incluso a provincias argentinas, a distintas provincias argentinas, y ve esos vestigios y ve a las personas organizándose en esa economía comunitaria. Bueno, ¿cómo es que sobrevivieron a lo largo de ese tiempo, ¿no? Y qué de nuestras prácticas cotidianas de la economía social, solidaria y popular están presentes, digamos, estas características que son constitutivas de la economía comunitaria, que nos surgen hace unas décadas o que nos surgen con el cooperativismo cuando llegan inmigrantes, por ejemplo, a la Argentina a fines del siglo XIX y se arma la primera cooperativa y la primera mutual. No, tenemos una riqueza importante de prácticas comunitarias que la economía social, popular y solidaria se hace de ello también, ¿no? Entonces, bueno, con todos esos elementos vamos a ir transitando, digamos, esta materia. Para nosotros es fundamental y creo que es, como lo dije, la motivación de escribir sobre este tema, de investigar, es revalorizar estas prácticas, porque son nuestraamericanas. Bueno, vamos a contar quizás cómo nos vamos a organizar en estas semanas. Nosotros, esta materia va a estar dividida en 4 unidades que tienen que ver con lo que recién yo les comentaba. Una primera unidad que vamos a ver desde una perspectiva histórica, cómo se conformaron estas prácticas, cuál es la dinámica y también cómo la conquista, digamos, atraviesa a estas prácticas, a estos sistemas de economía comunitaria. Una segunda unidad que va a tener que ver más con los abordajes, con las disciplinas, ¿no? De esta economía comunitaria, cómo las ven desde la antropología hasta distintas disciplinas y también abordajes en general. Los autores de los países centrales y los autores nuestroamericanos. Y cuáles han sido las discusiones en las últimas décadas que tienen que ver, digamos, con esta visibilización de la economía comunitaria. Vamos a también estar problematizando el tema de la importancia de las fuentes, ¿no? De cómo nos restringe el tema de que solamente tengamos, de que haya un gran porcentaje de transmisión oral. Eso también va a estar atravesado en la segunda unidad. La tercera unidad vamos a evaluar y analizar los procesos que dieron, digamos, nacimiento a la institucionalización de la economía comunitaria en las últimas décadas, ¿no? Las asambleas constituyentes, las constituciones del Estado, resoluciones de organismos internacionales y otros documentos y políticas públicas y demandas de los movimientos que llevan adelante las prácticas de economía comunitaria como modos de institucionalizar y revalorizar estas prácticas de la economía comunitaria y los sentidos que hay asociados a ellas. Para finalizar en la cuarta unidad con lo que les comentaba de, bueno, ¿qué de todas estas prácticas que tienen siglos y siglos de existencia
todavía, digamos, están y son parte del campo de la economía social, solidaria y popular, ¿no? Que es lo que se fue transmitiendo a lo largo de los siglos, a lo largo de la historia, y pese a muchos embates que han sufrido estas prácticas en nuestro continente. Eso va a ser, digamos, la organización del curso. Es importante que lean el plan de trabajo. El plan de trabajo va a organizar las 4 unidades, va a organizar las clases asociadas a cada unidad, los temas que vamos a ver en cada clase y la bibliografía. La bibliografía va a estar disponible para que ustedes la lean. Es importante que la bibliografía obligatoria sea de lectura obligatoria a lo largo del curso, para que podamos también tener espacios de debate, de intercambio y de discusión, porque de eso se trata también. ¿Qué formas de evaluación nos vamos a dar? Bueno, la modalidad tiene que ver con 2 parciales, uno que va a estar una vez que cursemos la unidad 1 y 2, ese va a ser el primer parcial, que va a tener que ver con consignas de esas unidades, y un segundo parcial que tiene que ver con las unidades 3 y 4, para finalizar con la evaluación final o el trabajo final, que tiene que ver con, bueno, lo visto a lo largo de la materia. Y como criterio también de evaluación va a ser la participación que tengamos en los espacios de foros y otro tipo de metodologías que tengan que ver con compartir una consigna y que podamos, digamos, todos sostener las intervenciones, debatir sobre el tema, ¿sí? Así que bueno, esos 3 criterios, las evaluaciones parciales, la evaluación final o el trabajo final y la participación activa, ¿sí?, de foros y otro tipo de instancias que nos demos, son los criterios de evaluación. Así que bueno, estoy muy contenta de poder compartir este espacio con ustedes. Estoy a disposición para lo que necesiten. No duden en escribirme. Y bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta materia. Espero que les guste. Y cualquier sugerencia también será más que bienvenida. Muchas gracias.